Seguimos con Código Común. Estamos manteniendo una charla, una conversación con Gabriela Lucero, quien es docente, investigadora, extensionista del Departamento de Ciencias de la Comunicación, y con Melina Barbieri, quien es docente de Historia y militante del colectivo Ni Una Menos. Estamos reflexionando, hablando, poniendo en común ciertas ideas relacionadas con el feminismo, qué nos está pasando como sociedad. Todas estas preguntas que nos hacemos tienen un marco legal, tal cual, tienen respuestas desde el lado jurídico. ¿Qué nos lo va a explicar Sofi? Bueno, primero empezando por un espacio, brindarles un espacio a quienes están escuchando, los oyentes, ya sea en vivo o aquellos que nos vayan a escuchar por el programa grabado. Son espacios de difusión y recursos que son útiles para aquellas personas que están pasando por una situación de violencia. Si conocen a alguien que esté pasando por o que esté viviendo, recuerden que la línea es 144 y brinda atención y contención, asesoramiento en todo el país, las 24 horas de manera gratuita. Y luego en la provincia de San Juan hay una línea local que es el 0800 6666 351, que es una línea gratuita que atiende también las 24 horas y que brinda contención y orientación psicológica y legal. Además, hay una línea que es 102, que es específica para la orientación y denuncias en casos donde haya niños, niñas o adolescentes afectados o involucrados en el contexto de violencia. También está la UFI-CAVIC, Unidad Fiscal de Investigación, Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, cuya dirección es Rivadavia 425 Este, esquina Alem, Ciudad de San Juan. Bueno, ahora sí, quiero continuar con el marco legal que hay en la Argentina. Primero tenemos los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que después de la reforma constitucional de 1994 están incorporados en el artículo 75, inciso 22, en donde tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y obliga al Estado a eliminar la discriminación en la vida política, pública, económica y familiar. Y es muy importante esta convención porque tiene jerarquía constitucional, es decir, que está al mismo nivel o pie que la Constitución, que es nuestra ley fundamental, y lo que quiere decir que leyes que sean nacionales o que contradigan a la Carta Magna, que es la Constitución, o a estos tratados, son inconstitucionales y no deberían ser aplicables. Luego tenemos la Convención de Belén do Pará, que es el instrumento a nivel regional, que si bien no tiene la jerarquía constitucional, porque no la ha adquirido la jerarquía constitucional, tiene una jerarquía que es superior a las leyes, así que igualmente tiene una aplicación obligatoria en el ámbito de Argentina. Esta convención define específicamente qué es la violencia contra la mujer y establece las obligaciones de los estados para prevenirla, sancionarla y erradicarla, tanto en el ámbito público como en el privado. Después, dentro del ámbito nacional, tenemos la Ley Integral de Protección a las Mujeres, que es la ley número 26.485, que fue sancionada en el 2009 y digamos que es la ley madre en materia de género en la Argentina. Su nombre completo es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y eso es muy importante porque no se limita solamente a la violencia física, sino que define otros tipos de violencia, como bien son la psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y política. Y también las modalidades en las que éstas se manifiestan, que son la doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y pública y política. Y tenemos distintos tipos de violencia que son definidos, que bien mencioné, y también las modalidades. Y no es la forma en la que se perpetra la violencia, sino en los ámbitos en los que ocurre esta violencia. Bien. Posteriormente está el concepto de violencia de género, que es violencia contra la mujer, que tanto en el sistema interamericano, en la Convención de Belén do Pará,
cómo en el derecho argentino se conceptualiza de esta manera. En la Convención de Belém do Pará se la define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y en el ámbito nacional tenemos una que se amplía esta definición, ya que dice que es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte a su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, y quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Y eso es muy importante porque también incluye, digamos, es un ámbito de aplicación bastante abarcativo, lo que permite que distintas situaciones, o por ejemplo, como decía Gaby recién, esto de contextualizarlo, permite abarcar distintos tipos de distintos contextos en donde se van a aplicar este tipo de violencia, ¿no? Bueno, luego el alcance dice que no requiere que la víctima quede el concepto de violencia física. Vamos a conceptualizar los tipos de violencia ahora. Y bueno, y también, ahí, perdón, Sofía, me gustaría también de que desde el lado comunicacional, desde el lado de como militante de Ni Una Menos, puedan también ejemplificar las cosas que va diciendo Sofi, así también. Claro, sí, porque sí, como bien decía en el primer bloque, esto es solamente el texto legal, es decir, esto es el texto, no quiere decir que esto haya sido reproducido en la realidad, muchas veces. Eso depende obviamente de la justicia, principalmente de los agentes del Estado y de las personas que tienen en sus manos proteger y aplicar estas leyes. Sí. ¿No es cierto? Hay una de la ley 26485, digo, nosotros tenemos leyes que son perdón, no sé si termino. No, por favor. Pero son leyes que son súper innovadoras en América Latina y el mundo. Esa ley, la 26485, es una de las primeras leyes en América Latina que reconoce la violencia mediática como violencia de género. Y de hecho dio pie a que después se trabajara en profundidad lo que es la violencia mediática o simbólica en términos de violencia de género en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ese fue un hito, un gran hito, el reconocimiento de las violencias en distintos ámbitos y de distintas formas, ¿no? Claro. Los tipos de violencia. Sí, y bueno, es justamente bastante innovadora porque, bueno, en el ámbito provincial, que lo iba a mencionar más adelante, pero bueno, entra a colación, está la ley de violencia familiar, digamos. No. En realidad ahí fue una gran lucha. El 2015, una de las primeras cosas que nosotros exigimos en el 2015 fue que la provincia adhiera a la Ley Nacional 26485 porque no estaba adherida y de hecho chocaba fuertemente con la ley provincial de violencia familiar. Claro. Entonces cuando iba una mujer a hacer una violencia a la comisaría le decían, no, bueno, eso es violencia familiar, no. Es una violencia de la puerta hacia adentro, ¿no? No podemos intervenir mucho. Fue una gran discusión. Fue una gran disputa. Fue una gran disputa que movilizó mucho acá en la provincia, con mucho debate, con distintas organizaciones, que impulsábamos también el Ni Una Menos, pero también estábamos ahí disputando que la provincia finalmente adhiera. Era una ley del 2006. Del 2000, perdón. Sí, del 2006. Y estábamos en el 2015, todavía no lográbamos la adhesión, y después posteriormente también cuando logramos la adhesión, que fue... Recién la adhesión de provincia fue en el 2019, en noviembre del 2019, que en Cámara de Diputados aprobó un decreto de adhesión, la reglamentación de la ley 24685 y la ley Micaela.
Claro, porque bueno, digo, acá Sofi va a poder ayudar un poquito más, ¿no? O sea, estas leyes nacionales, que son marcos legales a nivel nacional, después cada provincia tiene que adherir. Efectivizar la adhesión, aunque sea una ley nacional. ¿Por qué? Porque la tiene que reglamentar, es decir, la provincia lo que tiene que hacer es ver cuáles son los instrumentos legales con los que va a aplicar efectivamente esta ley, ¿no? Presupuesto, organización, qué pasa, qué partes del Estado se van a ocupar, cómo va a implementar a esto la policía, cómo lo va a implementar, ¿no? Si va a crear una oficina específica que tenga, ¿no? Bueno, todo esto demoró un montón y después fue muy difícil que a la hora de ir a hacer las denuncias, como contaba Gaby, inclusive muchos años después, y no hace tanto, no te tomaran, por ejemplo, en situaciones de violencia intrafamiliar, que no te la tomaran con la ley de violencia familiar. O sea, no solamente las tomaban con esa ley y no la estaban tomando con la 26485, ¿no? Porque además de el punto que marcaba respecto a la comunicación, también tiene puntos muy interesantes la ley, como es digamos, la clasificación y la distinción de la violencia pública política, ¿no? Que ejerce el Estado sobre digamos, las militancias, sobre distintos espacios, ¿no? Que activan, ¿no? Porque el Estado ejerce poder y también ejerce violencia, ¿no? No solamente al dejar, sino también en los espacios públicos políticos, ¿no? Bueno, claro, es la publicación, la difusión de este contenido, de imágenes, de hostigamiento, a nivel masivo de comunicación, ya como vos decís, en estos medios de comunicación. Pero es justamente esa es la gran diferencia entre la ley nacional con la provincial, que la provincial es más abarcativo a cualquier miembro del grupo familiar y no tanto enfocado a la violencia de género como tal, como sí lo hacen las demás. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, justo mencionaron la ley Micaela. Y bueno, la ley Micaela es muy importante dentro de los espacios, los distintos espacios, principalmente destinado a aquellos empleados públicos, funcionarios del Estado, porque es destinada, la ley Micaela surge desde un femicidio también, en el contexto de que un juez dejó libre a su agresor, teniendo ya 2 denuncias. Entonces, lo que dijo la familia es que, y por lo que se impulsó esta ley principalmente, es porque si ese juez hubiera tenido perspectiva de género, quizás Micaela hubiera estado viva. Entonces, se impulsa esta ley y pretende capacitar a todos los miembros de alguno de los poderes, ya sea poder ejecutivo, legislativo, judicial, capacitarlos. En general a los empleados públicos, en general, ¿no? A todos. En general a los empleados públicos, ¿no? En todas sus jerarquías. Es decir, a cualquier, si está en mesa de entrada también se capacita, es decir, a cualquiera, a todos los que sean empleados de cualquiera de los poderes, en cualquiera de sus jerarquías tienen que recibir esta capacitación en perspectiva de género. ¿Sí? Y luego está, la alerta Sofía, que es un sistema de emergencia que es rápido, es implementado por la Argentina para coordinar la inmediata búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años, en caso de que estén desaparecidos y que se consideren en alto riesgo inminente. Consiste en la difusión masiva se publican en forma prioritaria afiches, rostros, pero todo de una forma masiva y por redes sociales también se activan las fuerzas federales en el control de fronteras y demás, y eso es muy importante cuando se planteó también en el caso Logan, y también cuando están involucrados menores de edad que obviamente que hay requisitos para activarla, y es que la persona desaparecida tiene que ser menor de 18 años, debe existir una denuncia oficial, la investigación debe presumir un alto riesgo, y también se evalúa que hayan pasado al menos 72 horas de que la persona tenga alguna discapacidad o que se evidencie un contexto de violencia.
entre otros requisitos. Son cuestiones muy relevantes en estos casos que estamos hablando, porque estamos hablando de niñas menores de edad y que sufren violencia y están en contextos obviamente de extrema vulnerabilidad. Ahora pensaba, mientras estabas comentando, tenemos los marcos legales están. Sí. El problema es que no se aplican. Claro. ¿No? O sea, si el fiscal que está llevando el caso de Agostina tuviese formación con perspectiva de género, no hubiese dicho las barbaridades que dijo, como lo de premiar a los perros, ¿no? O sea, cinismo. Sí. Si se aplicara efectivamente la alerta Sofía, Dulce no hubiese estado todos los días que estuvo desaparecida sin que le tomaran la denuncia a su mamá y que ni siquiera se activara, digamos, ¿no? El alerta Sofía. Sí, ni hablar de la cantidad de veces que ponen en duda si la infancia o la adolescencia está realmente desaparecida, como dicen, claro. No, se tiene que haber escapado con el novio. Con un noviecito, ¿no? Siempre con un tono bien despectivo, ¿no? Sí. A mí me gustaría... Bueno, el tiempo es muy tirano. Sí, el tiempo es muy tirano. Así que hay que dejar un montón de preguntas por la borda. Pero, Sofi, vos tenías una consulta puntual. Sí, bueno, para cerrar, ¿no? ¿Qué es el 3J? Bueno, el 3J, y acá me va a ayudar Gaby, porque veníamos construyéndonos un montón. Digamos, bueno, es el grito de Ni Una Menos que arranca en el 2015, pero que viene a partir de una construcción colectiva, ¿no? O sea, nosotras, digamos, las marchas no, bueno, espontáneamente todo el mundo, o sea, sí hay movilizaciones que son espontáneas. En el caso del 3J ya pertenece al calendario de los movimientos feministas y transfeministas, es decir, nosotras todos los años marchamos, así como marchamos el 8 de marzo, marchamos el 25 de noviembre, marchamos el 3J, el 3 de junio. Bueno, pero para llegar a esa instancia, nosotras hacemos todo un trabajo, ¿no? Donde convocamos asambleas abiertas, donde participan distintos sectores, digamos, parte de los sindicatos, sectores estudiantiles, independientes, ¿no? Donde vamos trazando, digamos, las líneas debatiendo, construyendo consignas, ¿no? Pues también creemos que esta lucha es colectiva. Digamos, acá nadie se salva solo, ¿no? O sea, si no construimos red, si no construimos, no fortalecemos la unidad, fundamentalmente en un momento tan difícil como viene siendo el que estamos viviendo, con un ajuste tan fuerte, ¿no? Nos van a llevar puestos. Entonces, en ese sentido, nosotros hace muchos años que convocamos siempre asambleas abiertas antes de las marchas para poder debatir, para poder construir, para poder fortalecer la unidad y, digamos, poder salir con mucha más fuerza a la calle, ¿no? Este 3J fue muy movilizante porque también teníamos la cercanía del caso de Agostina, porque ya previamente lo veníamos marcando también en el encuadre de la discusión sobre la gran situación de ajuste que hay y donde estamos viendo hambre, o sea, mucho hambre, ¿no? O sea, donde estamos viendo que tenemos a nuestras jubiladas que no llegan a fin de mes, que tienen que estar discutiendo si se compran el medicamento, si se compran el remedio, si van a comer, ¿no? Entonces, todos estos debates se dan porque, bueno, o sea, no hay un solo frente. Nosotros dentro de los transfeminismos también hemos logrado salir con todo a discutir la violencia, pero no solamente nos quedamos discutiendo la violencia, digamos, más extrema, como era la de los casos que estábamos mencionando, ¿no? También discutimos la violencia de la precarización laboral, ¿no? La violencia que se está ejerciendo con los recortes en educación, en salud, ¿no? En la discapacidad. Y entonces no hay manera de construir una sociedad más justa, una sociedad con una perspectiva feminista y transfeminista, si no abarcamos y unificamos también la lucha común ante esta embestida que viene teniendo, digamos, los gobiernos nacionales y provinciales en contra de la gran mayoría, que somos el pueblo y que nos estamos viendo, digamos, cada vez más limitados en los accesos a los derechos. Y para aportar, desde lo comunicacional, las memorias que decimos nosotros, las memorias feministas. El 3J salió de un tuit en ese entonces de una periodista, que es Marcela Ojeda, que es de Buenos Aires. Y fueron las periodistas y comunicadoras que empezaron, a través de la conmoción que causó el femicidio de Chiara y de Lucía Pérez en ese entonces,
que fue muy similar a lo que nos sucedió en estas semanas. Ahí se convocaron periodistas comunicadoras y desde ahí se empieza a trabajar. De hecho, el Ni Una Menos sale desde de un trabajo de comunicación, y lo comunicacional ha sido un eje que para mí, digo, porque es lo que miro y lo que me gusta, ha sido un eje transversal muy importante en toda esta nueva ola feminista, porque de hecho en esta última convocatoria nos volvemos a plantear, cambiemos la convocatoria, trabajemos la dinámica de cómo convocamos, a qué convocamos, cómo mencionamos, ¿no? Eso también es un gran trabajo desde los feminismos, desde lo comunicacional, en términos de la comunicación más estratégica, y de cómo desde la comunicación podemos hacer una gran incidencia en lo social y en lo político. Sí, exactamente, porque de hecho ya lo mencionamos en el primer bloque de cómo acercarnos también, si bien es una lucha específicamente de las disidencias, de las mujeres, cómo también acercarnos a los hombres en esta lucha, cómo incluirlos, pero al mismo tiempo marcando esta distancia de, bueno, es nuestra lucha, son nuestras batallas. Y la verdad que el tiempo, nuevamente lo repito, es muy tirano. Nos hemos quedado súper cortas de tiempo. Hay un montón de preguntas, planteos que nos gustaría profundizar. Y nada, les consulto si está la posibilidad de volverlas a ver, retomar esta conversación, tal vez sí, seguro, en otro momento. Porque justamente cumpliéndose 11 años de Ni Una Menos, hay un montón de cosas que nos gustaría como rescatar, hacer esta línea de tiempo que está sucediendo ahora, y a nivel comunicacional ni hablar. Hay un montón de cosas que nos ha quedado para profundizar, pero me gustaría, lamentablemente cortito y al pie porque nos quedan 2 minutos, escucharlas para finalizar esta entrevista. ¿Alguna reflexión? Sí, yo creo que hemos dado, yo estoy conmovida, pero también reconociendo que hemos dado grandes pasos, ¿no? Desde la lucha feminista, desde las miradas de género. Lo que pasa es que la reacción conservadora ha venido con doble fuerza, ¿no? Vino con más fuerza. Pero yo tengo fe y esperanza de que las nuevas generaciones les ha quedado y empiezan ahí las semillitas a andar. Tengo mucha fe en eso, y me parece que también en el reconocimiento de la comunicación y la perspectiva de género no puedo no mencionar las posibilidades de derechos laborales de los comunicadores, las comunicadoras, las periodistas. Digo, que pongan en agenda temáticas de derechos humanos tiene que ver con que tengan posibilidad real de poner en agenda cuestiones de derechos humanos y de género. Y muchas reconociendo a compañeras y compañeros que están en medios de comunicación, tienen ahí una dificultad en términos laborales hoy, que es una realidad. Entonces también reconocer a la precarización laboral de muchos comunicadores y comunicadoras, periodistas que están trabajando, la multitarea, ¿no? Eso también tiene que ver con perspectiva en derechos humanos y de género. Muchas gracias, Gaby. Las voy despidiendo. Bueno, escuchamos a la docente investigadora y extensionista Gabriela Lucero, quien, bueno, nos ha dado un enfoque justamente desde la perspectiva de género, pero también un enfoque comunicacional de cómo abordar estos temas que ahora estamos profundizando. Así que, Melina. Bueno, entonces hay que estar estamos muy apretadas. Nada, muy cortito. Yo creo que el feminismo, el transfeminismo, si algo que nos ha demostrado es que ante la crueldad hay acompañamiento, hay construcción. O sea, si nos quieren aislar, más unidad vamos a construir, y que esa bronca la vamos a organizar para salir a defender todos nuestros derechos, todos los derechos que hemos conquistado y que los hemos conquistado en la calle, de manera colectiva, y los vamos a seguir sosteniendo. Así que bueno, eso, a la construcción y al active de cada una y cada uno de nosotros en los espacios en los que estamos, ¿no? En la radio,
la verdad que les agradecemos un montón el espacio que nos han dado, en la escuela, en la casa, en la parada del colectivo, en donde sea. Eso, activar desde ahí y activar desde la solidaridad, porque no hay otra manera que no sea de forma colectiva para poder organizarnos y salir adelante. Muchas gracias. Escuchamos a la docente de Historia y militante del colectivo Ni Una Menos, Melina Barbieri. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido. Muchas gracias, Sofi, por la columna legal. Muchas gracias, Ixa, por la producción en vivo. Saludines a Lucía y a Tomás. Mi nombre es Ana Paula y esto fue Código Común. Muchas gracias. ¡Paren!